Este es el capítulo número 24 de Origen e Historia Fútbol Colombia. Y vamos a ver que en este capítulo vamos a ver la última eliminatoria que ha tenido Colombia para los mundiales, que fue la eliminatoria al mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En esta eliminatoria, la selección Colombia clasificó al mundial de 2026 después de 8 años sin ir a un mundial desde Rusia 2018. Esta selección de la eliminatoria del 2026 para el mundial del 2026 la selección Colombia fue dirigida por el técnico Néstor Lorenzo de Argentina. Él fue el técnico que dirigió esta selección Colombia para esta eliminatoria al mundial de 2026, el que está en el futuro. Pero la eliminatoria ya es historia, ya pasó. Entonces vemos que Colombia clasificó, repito, de nuevo a un mundial después de 8 años de no asistir al mundial por el fracaso que hubo en el mundial de Qatar 2022, que ya está referido en el capítulo número 23 de estos videos. Entonces vamos a ver que Colombia clasificó, repito, a este mundial y tuvo como jugadores más importantes en esta eliminatoria a James Rodríguez, a Juan Fernando Quintero, a Luis Díaz, a jugadores como Carrascal también, que participó en esta eliminatoria. Entonces vamos a ver que estos jugadores y el técnico Néstor Lorenzo lograron clasificar a Colombia al mundial. Y es así como vamos a ver la lista de jugadores que intervinieron en esta eliminatoria y que culminó con éxito, porque se logró el objetivo de Colombia clasificar al 7º mundial en su historia, en toda la historia del fútbol colombiano. 7 mundiales de mayores desde Chile en 1962, allá hace ya 65 años, 65 años. Entonces vamos a ver los jugadores más importantes que se utilizaron con estas eliminatorias, que ya son historia, porque Colombia está clasificada al mundial de México, Estados Unidos y Canadá, que está en el futuro, se llama el mundial del año 2026. Estamos hoy, un día 24 de octubre del año 2025 después de Cristo. Este es el técnico de la selección Colombia de fútbol en el año 2025 y en las eliminatorias al mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Este es Néstor Lorenzo, que nació en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1966. Y este técnico es el que nos clasificó al mundial de 2026, en el que está en el futuro todavía. Y vuelvo a repetir, este es el técnico Néstor Lorenzo, que es uno de los técnicos más importantes que ha tenido la selección Colombia en los últimos tiempos. Y este es el jugador colombiano más importante, uno de los jugadores más importantes de los últimos tiempos para la selección Colombia y para Colombia, James Rodríguez, que es el más importante por resultados, el jugador colombiano más importante por resultados que ha existido últimamente en la selección Colombia. James Rodríguez nació en Colombia en el año de 1991 y vuelvo a decir que este jugador fue una de las fichas más importantes para clasificar a este mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Y este es el jugador Juan Fernando Quintero, otra de las fichas claves para haber clasificado Colombia al mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Este jugador, Juan Fernando Quintero, fue una de las fichas más importantes. Nació en 1993 en Antioquia, Colombia.
Y este es el jugador colombiano, Luis Díaz, uno de los jugadores colombianos más importantes que ha surgido en los últimos años en el fútbol colombiano. Este jugador es el último de los cracks de Colombia que han surgido últimamente. Luis Díaz nació en el año de 1997 en Colombia. Y este jugador es uno, vuelvo a repetir, es uno de los, fue ficha clave para lograr la clasificación al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Pocos recuerdan los penales ejecutados por Mateus Uribe y Carlos Vaca en Rusia 2018. Pocos recuerdan que fueron los últimos minutos de ese Mundial para la selección cafetera. Después de un duro encuentro contra la Inglaterra de Harry Kane, Colombia caía derrotado y eliminado del Mundial, ocupando un digno noveno lugar, pero con un profundo sinsabor. Sus fanáticos pensaron que debió llegar más lejos. ...9 de octubre del 2020... inicia un nuevo sueño mundialista... eliminatorias para Qatar 2022. Primer juego en Barranquilla... victoria colombiana por 3-0 sobre Venezuela. Arranque para ilusionar... pero ya sabemos cómo... terminó todo esto. El 29 de marzo del 2022... en Ciudad Guayana, Venezuela... Colombia quedó eliminado... después de vencer por 1-0 a la selección venezolana... resultado que no sirvió de nada, porque dependía de un resultado favorable entre Perú y Paraguay, que finalmente no se dio. Colombia sexto y fuera de toda posibilidad de ir a Qatar. 2 de julio de 2022, Néstor Lorenzo es nombrado como nuevo director técnico de la selección Colombia. El camino inició con buenas sensaciones. Se acercó a nuevos talentos al grupo y arrancó un camino de resultados favorables que daban espacio a ilusionarse con una nueva participación de los cafeteros en el próximo Mundial 2026. 7 de septiembre de 2023. Barranquilla. Colombia debutó en estas eliminatorias con un triunfo ante Venezuela por 1-0. Inicio con pie derecho y 3 puntos importantes de local. Primer juego de visita. A domicilio frente a Chile, se obtuvo un empate sin goles, que mantenía un paso sólido, con victoria de local y empate de visita. La siguiente doble fecha dejó unos visos de preocupación, al obtener un empate a 2 goles en Barranquilla, frente a la siempre difícil selección charrúa, y salir de visita a la altura de Quito regresando con un empate a 0 que pudo ser más, si se hubiera afinado la puntería. Pero en noviembre se destapó el equipo, y trajo nuevas ilusiones a sus aficionados, obteniendo 6 de 6 puntos posibles, con una victoria histórica frente a la Canariña en Barranquilla, y un excelente encuentro de visita que le significó ganar el partido 1-0 en Asunción contra la complicada selección paraguaya. Se venía la Copa América 2024 a celebrarse en Estados Unidos. Colombia disponía de otro encuentro que invitó a soñar a sus aficionados. El 22 de marzo en Londres se celebró el partido amistoso frente a la selección española. Dicho encuentro terminó en victoria para los cafeteros con un solitario gol de Daniel Muñoz. Al igual que en otro amistoso anterior que se llevó a cabo antes de iniciar las eliminatorias, Colombia seguía haciendo historia. En esa ocasión se venció a Alemania por 2-0 en territorio germano. Recordemos que España, unos meses después, terminó siendo campeona de la Euro. El 24 de junio de 2024, la selección cafetera saltaba a la cancha en un nuevo desafío. Se trataba del inicio de la Copa América, y su primer rival sería Paraguay. A la postre se terminó imponiendo por 2-1, dando así un buen inicio a este evento, que a la postre la llevaría a jugar la final, con la campeona del mundo, Argentina. Duelo que fue definido en favor de los gauchos por un solitario gol de Lautaro Martínez en tiempo extra. Colombia cerró su participación con el subcampeonato, teniendo una participación digna y siendo considerada como la selección que mejor jugó durante la Copa. La decepción de no haber obtenido el trofeo en la Copa América no hizo mella en el equipo colombiano. Esto lo demostró con creces, regresando a las eliminatorias para obtener 2 resultados favorables, empatando en Lima 1-1 frente al seleccionado peruano, y obteniendo una pequeña satisfacción al propinarle una derrota a su verdugo de un par de meses atrás en la Copa América.
ganándole por un marcador de 2-1 en Barranquilla. Estos 4 puntos obtenidos los ponían en la parte alta de la tabla y con las cuentas bastante claras camino a la clasificación. Llegó el mes de octubre, la doble fecha de eliminatorias los llevaría a la altura del Alto y a recibir a Chile en Barranquilla. En el primer encuentro se obtuvo una dolorosa derrota por 1-0 en el Alto. Dolorosa por el trámite del partido, ya que desperdiciaron muchas chances de empatar y ganar el encuentro. De regreso a Barranquilla se hizo el trabajo, lograr los 3 puntos frente a una de las selecciones más débiles hasta el momento. Resultado final: Colombia 4, Chile 0. Noviembre negro. Y llegaron los fantasmas de nuevo. El mes de noviembre del 2024 trajo para la selección cafetera 2 terribles derrotas. El primero fue un partido increíble en el siempre complicado Estadio Monumental de Montevideo. Los equipos empataban 2-2 ya en tiempo de descuento. Y en la jugada siguiente, tras errores defensivos, los charrúas consiguieron el 3-2 y los 3 puntos. Después vino el juego más preocupante, derrota en Barranquilla frente a Ecuador, partido donde la figura del encuentro fue el portero Hernán Galíndez. Después de este par de derrotas, el pesimismo regresó a los aficionados colombianos, recordando la era Rueda y la seguidilla de malos resultados que a la postre los terminó dejando fuera de Qatar 2022. Entramos al 2025, año definitivo para las eliminatorias. Luego de las derrotas ante Uruguay y Ecuador, la selección Colombia quedó estacionada con 19 puntos en la tabla, cayendo al 4º lugar y empezando a tener dudas. Marzo del 2025. Visita ante Brasil y nueva derrota para el combinado de Lorenzo. Esta vez por 2-1, y no lograban cortar la racha de derrotas. Partido en casa, esperando lograr una victoria necesaria, tanto por el estado de ánimo del equipo, como por los puntos necesarios en la tabla. Pero fue otra decepción, empate 2-2 con Paraguay, después de ir 2-0 arriba en el marcador. Los sinónimos de la palabra preocupación se quedaban cortos, y se sentía que el equipo se quedó sin argumentos en las últimas de cambio. Llegamos a junio ya con solo 4 fechas por delante para definir los 6 cupos directos y el repechaje al Mundial. Colombia en casa, urgida por una victoria, se enfrentó a la ya casi eliminada selección peruana. Resultado final 0-0. Y una incertidumbre más en la tabla de posiciones. El equipo de Lorenzo se acerca a la zona de repechaje. Segundo partido de la doble fecha FIFA, visita a la ya clasificada Argentina, pero que no regala nada y menos en condición de local. Punto importante después de un 1-1, que no solo le agregó un punto más en la tabla, sino que le dio una luz al renacer futbolístico del equipo. Eso sí, este punto los mantiene como sextos y con posibilidades de quedar eliminados en las 2 últimas fechas. La hora de la verdad se hacía presente, con solo 2 fechas por delante, un solo equipo clasificado y todos los resultados posibles para lograr su clasificación. Colombia daba por descontado el triunfo ante su rival de turno, la selección boliviana. Esta confianza radicaba en el historial de Bolivia en Barranquilla, que no ha obtenido un solo punto en sus visitas. La historia se ratificó y los cafeteros vencieron por 3-0, sellando su cupo al Mundial. Última fecha, un partido de trámite para el equipo colombiano, pero de mucha trascendencia para su rival. Se disputó en Maturín el día 9 de septiembre frente al equipo venezolano. La visita de Colombia fue muy productiva. Cerró la eliminatoria ganando de forma aplastante con marcador de 6-3, y dolorosamente esta victoria cafetera fue uno de los causales de la eliminación del equipo venezolano a su posibilidad de clasificar al repechaje. Finalmente Colombia regresará a un mundial después de su ausencia en Qatar. Ocupó el 3er lugar definitivo en la tabla con 28 puntos, después de Argentina y Ecuador. Los conocedores y críticos a nivel mundial siguen considerando a la selección Colombia como un equipo a tener en cuenta en la próxima Copa del Mundo. ¿Tú qué opinas? ¿Podrá esta selección de Néstor Lorenzo mejorar lo conseguido por Pekerman en Brasil 2014? ¿O será otra decepción más de un país que no tiene mucha tradición ganadora en la historia de los mundiales?
Déjanos tu opinión en los comentarios. Y hasta aquí llegamos. Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte, regálame tu like y activa la campanita para recibir nuevos vídeos como este. ¡Hasta pronto!